Recuerdo el frío en su voz como si se hubiera grabado en mis huesos. Era una tarde de noviembre en Madrid, con ese viento que se cuela por las rendijas y te hiela hasta el alma. Mi madre, con los ojos entrecerrados y una expresión que nunca olvidaré, me miró como si fuera una extraña. Eres solo una invitada en esta casa. No actúes como si fuera tuya, siseó entre dientes, mientras agarraba mi maleta y, sin dudarlo un segundo, la arrojaba escaleras abajo. El estruendo resonó en el pasillo vacío, tan definitivo como una puerta que se cierra para siempre. Me quedé inmóvil, intentando contener las lágrimas. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que podría romperse contra mis costillas. Ella ni siquiera pestañeó. Se cruzó de brazos y añadió, vete. Busca un lugar donde realmente te quieran. Sus palabras no eran solo crueles, eran un golpe que cortaba de raíz cualquier sentimiento de pertenencia. Un decreto que me declaraba extranjera en lo que hasta ese momento había considerado mi hogar. Esa noche, mientras el piso de Chamberí dormía, empaqué las pocas cosas que todavía me atrevía a considerar mías. Una foto de mi abuela Carmen, unos libros gastados de García Márquez, algo de ropa y los ahorros que había guardado trabajando en aquella cafetería de la Gran Vía. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Me deslicé por el pasillo con pasos silenciosos, evitando las tablas que crujían, esas que conocía también después de 18 años viviendo allí. Pasé frente a la habitación de mi hermano pequeño, Mateo, y me detuve un instante. Quería despedirme, pero ¿qué le diría? ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años que su hermana mayor se marchaba porque no la querían allí? Dejé una nota debajo de su puerta, una simple promesa de que estaría bien y que lo vería pronto. Una mentira piadosa, quizás, pero necesaria. Al abrir la puerta del piso, el aire nocturno me golpeó como una bofetada, pero lo agradecí. Era mejor que el frío asfixiante que dejaba atrás. El frío de mi madre no era nuevo. Desde que papá nos dejó para irse con aquella mujer de Sevilla, algo se había roto en ella. Primero fue el silencio, luego el alcohol, y finalmente, ese rencor que parecía crecer día a día, alimentándose de cualquier cosa que yo hiciera o dijera. Es que te pareces tanto a él, me había dicho una vez, en uno de esos raros momentos de vulnerabilidad que el vino le provocaba. Y supongo que tenía razón. Tenía sus mismos ojos, su misma risa. Quizás, cada vez que me miraba, solo veía al hombre que la había traicionado. Bajé las escaleras con cuidado, pasando junto a la maleta que seguía tirada donde había caído. No me molesté en recogerla. Ya no quería nada de ese lugar. Al salir a la calle, Madrid se extendía ante mí, inmensa e indiferente. Las luces de la ciudad brillaban contra el cielo negro, como estrellas caídas al suelo. ¿Dónde iría? No tenía un plan, solo un orgullo herido y un vacío donde debería haber estado una familia. Caminé sin rumbo fijo, con la correa de mi bolso clavándose en mi hombro. Era noviembre, y el frío se filtraba por mi chaqueta demasiado ligera. Cada sonido, cada coche que pasaba, me hacía estremecer. Me sentía expuesta, vulnerable. La ciudad que conocía de día, la Madrid de los cafés y los paseos por el Retiro, se había transformado en un laberinto hostil. Llegué hasta la Puerta del Sol casi sin darme cuenta. A esa hora, todavía había turistas haciendo fotos, parejas caminando de la mano, grupos de jóvenes riendo. Vida normal. Vida que seguía adelante mientras la mía se desmoronaba. Me senté en un banco, observando cómo la gente pasaba, todos con algún lugar al que ir, todos con alguien esperándolos en alguna parte. Saqué mi teléfono y miré los contactos. ¿A quién podía llamar? ¿Lucía? No, estaba estudiando en Barcelona y apenas nos habíamos hablado en los últimos meses. ¿Carlos? Demasiadas complicaciones, demasiada historia entre nosotros. Al final, marqué el número de Elena, mi compañera de trabajo en la cafetería. Ana. ¿Qué pasa? Son casi las 12, su voz sonaba preocupada. Lo siento, es que, ¿puedo quedarme en tu casa esta noche? Las palabras salieron entrecortadas, y solo entonces me di cuenta de que estaba llorando. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Claro, dijo finalmente. Te espero. ¿Sabes llegar?
Anoté la dirección y tomé el metro hacia Lavapiés. Mientras el vagón me llevaba a través de la ciudad, apoyé la frente contra el cristal frío. Mi reflejo me devolvió una mirada que apenas reconocí, ojos enrojecidos, mejillas húmedas, el pelo negro revuelto. Parecía una desconocida, y de alguna manera, eso era exactamente lo que era ahora. Una extraña, incluso para mí misma. El apartamento de Elena estaba en un edificio antiguo, de esos que abundan en Lavapiés, con escaleras estrechas y techos altos. Me abrió la puerta sin hacer preguntas, solo me abrazó y me llevó hacia adentro. Su piso era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y fotografías en las paredes. «Puedes quedarte en el sofá», dijo, trayendo unas mantas y una almohada. «No es muy cómodo, pero...» «Es perfecto», la interrumpí. «Gracias, Elena». Esa noche apenas dormí. Me quedé mirando el techo desconocido, escuchando los ruidos de la calle, las conversaciones de los últimos trasnochadores, el claxon ocasional de algún taxi, el murmullo constante de la ciudad que nunca descansa del todo. Todo me parecía ajeno y a la vez familiar, como si estuviera viendo mi vida desde fuera. Por la mañana, Elena me dejó un café antes de irse a trabajar. «Quédate el tiempo que necesites», me dijo. «Tengo turno doble hoy, así que no volveré hasta la noche». Me quedé sola en su apartamento, sin saber qué hacer. ¿Debería volver a casa? ¿Intentar hablar con mi madre? Pero sabía que era inútil. Las cosas habían llegado demasiado lejos, y algo dentro de mí se había roto definitivamente. Después de ducharme y ponerme la misma ropa del día anterior, salí a la calle. El barrio estaba despierto y bullicioso, comerciantes levantando sus persianas, vecinas comprando el pan, estudiantes dirigiéndose a la universidad. Me senté en una terraza y pedí otro café, tratando de ordenar mis pensamientos. Necesitaba un plan. No podía quedarme con Elena para siempre, y el dinero que tenía ahorrado no duraría mucho. Pensé en mi trabajo en la cafetería de la Gran Vía. ¿Podría pedir más horas? ¿Buscar un segundo empleo? ¿Un lugar para vivir que pudiera permitirme? Saqué mi teléfono y busqué habitaciones en alquiler. Los precios me dejaron sin aliento. Madrid era una ciudad cara, especialmente para alguien con un trabajo a tiempo parcial y sin apoyo familiar. Quizás tendría que irme más lejos, a algún barrio periférico, o incluso a otra ciudad. Mi teléfono vibró con un mensaje. Por un momento, mi corazón dio un vuelco pensando que podría ser mi madre, o incluso Mateo. Pero era Carlos. «He oído lo que pasó. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» No supe qué responder. Carlos y yo habíamos sido más que amigos una vez, pero las cosas habían terminado mal. Aún así, en ese momento de vulnerabilidad, la idea de verlo, de estar con alguien que me conocía desde siempre, resultaba tentadora. «Estoy bien», que escribí finalmente. «Estoy en casa de una amiga. ¿Podemos vernos?» Su respuesta fue inmediata. «Solo para hablar». Acordamos encontrarnos en el Parque del Retiro esa tarde. Mientras tanto, fui a la cafetería a hablar con Javier, mi jefe. Era un hombre mayor, con el pelo canoso y una sonrisa permanente que escondía años de duro trabajo. «Ana, qué sorpresa», dijo al verme. «No trabajas hoy, ¿verdad?» «No, pero quería hablar contigo». Le expliqué mi situación sin entrar en detalles. «Necesito más horas, Javi. Todo lo que puedas darme». Me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. «Puedo ponerte en los turnos de fin de semana, y quizás alguna noche entre semana. Pero no será suficiente para vivir sola en Madrid, lo sabes». Asentí, agradecida por su honestidad. «Algo es algo». «Gracias». «También». Dudó un momento. «Mi cuñada tiene una pensión en Vallecas. No es un hotel de lujo, pero es limpio y seguro. Le hablaré de ti, quizás pueda hacerte un precio especial por un tiempo». Salí de la cafetería con una sensación contradictoria, agradecida por la ayuda pero abrumada por lo real que se había vuelto mi situación. Ya no era la hija rebelde que se va de casa para demostrar un punto. Era una adulta sin hogar, buscando desesperadamente un lugar en el mundo. El Retiro estaba tranquilo a esa hora de la tarde.
Encontré a Carlos esperándome junto al estanque, lanzando migas de pan a los patos. Verlo me produjo una mezcla de emociones, nostalgia, dolor, un eco de lo que una vez sentí. Ana, dijo al verme, y me abrazó. Olía igual que siempre, a esa colonia que su padre le regalaba cada Navidad. Lo siento mucho. Nos sentamos en un banco, observando a los remeros en el estanque. Le conté lo que había pasado, la pelea con mi madre, cómo había arrojado mi maleta por las escaleras, las palabras hirientes. «Puedes quedarte conmigo», ofreció, tomando mi mano. «Tengo espacio suficiente». Retiré la mano suavemente. «Carlos, sabes que no funcionaría. Lo nuestro terminó por una razón. Solo como amigos», insistió. «Sin complicaciones. Al menos hasta que encuentres algo mejor». Era tentador. Demasiado tentador. «Lo pensaré», dije, aunque sabía que probablemente no lo haría. Algunos puentes, una vez quemados, es mejor no reconstruirlos. Nos despedimos con la promesa de mantenernos en contacto. Mientras caminaba de vuelta al metro, mi teléfono sonó. Era Javier. «Ana», hablé con mi cuñada. «Tiene una habitación libre. Es pequeña, pero te haría un precio especial. Si quieres, puedes ir a verla mañana». Esa noche, tumbada en el sofá de Elena, pensé en todas las opciones que tenía por delante. Ninguna era ideal, pero todas eran mejor que volver a casa. El recuerdo de la mirada de mi madre, ese desprecio en sus ojos, me perseguía. «Eres solo una invitada en esta casa». Sus palabras eran como un eco constante en mi cabeza. No volvería. Si nadie más iba a luchar por mí, lo haría yo misma. Sobreviviría, encontraría mi camino. No sería fácil, pero que en la vida lo era. Al menos ahora era libre. Libre para cometer mis propios errores, para tomar mis propias decisiones. Libre para descubrir quién era realmente Ana Vega, sin la sombra de una familia rota proyectándose sobre mí. Con esa resolución, me dormí finalmente. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, por muy cursi que sonara. Y estaba decidida a vivirlo a mi manera. La habitación en la pensión de Vallecas era exactamente como Javier la había descrito, pequeña pero limpia. Tenía una cama individual, un armario diminuto, una mesa que hacía las veces de escritorio y poco más. El baño era compartido con otras 2 habitaciones, y la cocina era común para toda la pensión. Doña Pilar, la cuñada de Javier, era una mujer mayor de aspecto severo pero mirada amable. «Las normas son sencillas», me explicó mientras me entregaba las llaves. «No se permite alcohol, ni visitas después de las 10, y el desayuno se sirve de 7 a 9. El resto depende de ti». Asentí, agradecida por la simplicidad de las condiciones. «Gracias, doña Pilar. Prometo no causar problemas». «Todos los jóvenes dicen lo mismo», respondió con una sonrisa cansada. «Pero tú eres la sobrina de Javier, así que confiaré en ti». No me molesté en corregirla. No era su sobrina, pero esa pequeña mentira piadosa de Javier probablemente era la razón por la que me estaba haciendo un precio especial. Los primeros días en la pensión fueron extraños. Me despertaba desorientada, sin reconocer el techo sobre mi cabeza. Por las noches, escuchaba los ruidos del edificio, conversaciones apagadas, el televisor de algún vecino, pasos en el pasillo. Me sentía como una intrusa en un mundo ajeno. En la cafetería, Javier cumplió su promesa de darme más horas. Pronto estaba trabajando casi todos los días, alternando turnos de mañana y tarde. El trabajo era agotador pero reconfortante en su rutina. Preparar cafés, servir desayunos, charlar con los clientes habituales, me permitía olvidar, aunque fuera por unas horas, la realidad de mi situación. Elena y yo seguíamos viéndonos. A veces venía a la pensión y nos sentábamos en la pequeña sala común a ver películas en su portátil. Otras veces íbamos a tomar algo por mala hazaña, aunque yo siempre calculaba cada euro que gastaba. «Deberías volver a estudiar», me dijo un día, mientras compartíamos unas tapas en un bar cercano a la Gran Vía. «Siempre hablabas de convertirte en traductora». Era cierto. Antes de que todo se desmoronara, había comenzado a estudiar traducción e interpretación en la Universidad Complutense.
Solo había completado un año antes de que la situación en casa se volviera insostenible y tuviera que buscar trabajo. No puedo permitírmelo ahora, respondí. Apenas llego a fin de mes con el alquiler y la comida. Hay becas, Ana. Y podrías seguir trabajando mientras estudias. Sería duro, pero no imposible. Sus palabras se quedaron conmigo durante días. ¿Era posible? ¿Podría retomar mis estudios, construir una vida más allá de la mera supervivencia? Una tarde, después de mi turno, fui a la universidad. Caminé por los pasillos que una vez me habían sido tan familiares, sintiendo una mezcla de nostalgia y determinación. En la oficina de administración, una mujer mayor me atendió con expresión aburrida. Quiero información sobre cómo retomar mis estudios, le expliqué. Los dejé hace un año. La mujer tecleó mi nombre en el ordenador. Ana Vega Morales, ¿verdad? Tienes el primer curso completo. Podrías matricularte para el segundo semestre si haces la solicitud antes del final de diciembre. Salí de allí con un montón de papeles y un nudo en el estómago. ¿Podría realmente hacerlo? El coste de la matrícula, incluso con beca, sería un golpe para mis finanzas. Y estudiar mientras trabajaba jornadas completas no sería fácil. Esa noche, sentada en mi pequeña habitación, hice cálculos. Si pedía un préstamo estudiantil, si conseguía algún trabajo adicional como traductora freelance, algo para lo que ya tenía cierta experiencia gracias a un curso online, si recortaba gastos aún más. Tal vez, solo tal vez, podría funcionar. Mientras consideraba mis opciones, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo, mi hermano pequeño. No habíamos hablado desde que me fui de casa, y ver su nombre en la pantalla me provocó un vuelco en el corazón. Ana, ¿dónde estás? Te echo de menos. Mamá no quiere hablar de ti. Las lágrimas acudieron a mis ojos antes de que pudiera contenerlas. Le respondí con manos temblorosas. Estoy bien, enano. También te echo de menos. ¿Quieres vernos este fin de semana? Su respuesta fue inmediata, sí. ¿Puedo ir a tu nueva casa? Le expliqué que no era posible, que nos veríamos en un parque cerca de casa, cuando mamá estuviera en el trabajo. No era lo ideal, pero era lo mejor que podía ofrecer por ahora. El sábado, mientras esperaba a Mateo en un banco del Parque de las Siete Tetas en Vallecas, me di cuenta de cuánto había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Hacía apenas 2 meses, era una hija y una hermana que vivía en un piso cómodo en Chamberí. Ahora era, ¿qué? ¿Una superviviente? ¿Una exiliada? ¿Una mujer construyendo su vida desde cero? Vi a Mateo acercarse corriendo, con su mochila rebotando contra su espalda. Verlo me provocó una alegría tan intensa que dolía. Me abrazó con fuerza, y por un momento, todo estuvo bien en el mundo. «Has cambiado», exclamó, mirándome con ojos críticos. ¿Tú crees? Me toqué el pelo, más corto ahora por un impulso de la semana anterior. Un pequeño acto de reinvención. Estás más flaca. Y tienes ojeras. Su honestidad infantil me hizo reír. Pasamos la tarde juntos, comiendo helado a pesar del frío, hablando de sus clases, de sus amigos, de todo excepto de la situación en casa. Solo cuando empezó a oscurecer y era hora de que regresara, se atrevió a preguntar, ¿vas a volver algún día? No supe qué responderle. La verdad era que no lo sabía. La herida estaba demasiado fresca, el rechazo demasiado doloroso. No lo sé, Mateo. No es tan sencillo. Mamá llora por las noches, dijo de repente. Creo que te echa de menos, aunque no lo diga. Sus palabras me dejaron pensando durante días. ¿Me echaba de menos mi madre? ¿Era posible que, bajo toda esa rabia y resentimiento, hubiera algo de amor? Era difícil de creer después de cómo me había tratado, pero la idea persistía, como una espina clavada en mi corazón. Mientras tanto, la vida seguía. Envié mi solicitud para retomar los estudios, conseguí algunos trabajos pequeños de traducción a través de una plataforma online, y poco a poco. La habitación de la pensión comenzó a sentirse menos como un refugio temporal y más como un hogar. Coloqué algunas fotos en la pared, compré una planta que puse en el alféizar de la ventana,
añadí pequeños toques que hacían el espacio más mío. Había noches en las que la soledad me envolvía como una manta pesada. Echaba de menos la idea de familia más que a las personas en sí. Echaba de menos tener un lugar al que pertenecer incondicionalmente. Pero también estaba descubriendo una fortaleza en mí que no sabía que existía. Estaba aprendiendo que extrañarlos no significaba que necesitara volver. Algunos lugares, una vez que los dejas, ya no puedes regresar realmente. Y así, día tras día, fui construyendo una nueva vida. No era perfecta, estaba llena de incertidumbres y dificultades, pero era mía. Ya no era una invitada en casa de nadie. Por primera vez, estaba aprendiendo a habitar mi propia vida, a reclamarla como mía. Y aunque el camino era difícil, había una extraña libertad en esa dificultad, en saber que cada pequeño triunfo era completamente mío. Pasó un mes, luego 2. Con el inicio del nuevo año, algo cambió en mí. Un día me di cuenta de que llevaba semanas sin revisar mi teléfono esperando mensajes que nunca llegaban. Había dejado de reimaginar nuestra última conversación, preguntándome si podría haber dicho algo diferente para cambiar el resultado. Las pesadillas donde volvía a escuchar el estruendo de mi maleta rodando por las escaleras eran cada vez menos frecuentes. Había comenzado a construir una vida que no estaba definida por la ausencia de su amor, sino por mis propias decisiones. Enero trajo consigo el inicio del segundo semestre en la universidad. Con una mezcla de nervios y determinación, me presenté el primer día, sintiéndome extrañamente fuera de lugar entre estudiantes que parecían no tener más preocupaciones que aprobar sus exámenes. Yo llegaba directamente de mi turno en la cafetería, con el olor a café impregnado en el uniforme que guardaba en mi mochila. Ana. Ana Vega. Una voz me detuvo en el pasillo. Era Lucía Mendoza, una antigua compañera del primer curso. No sabía que habías vuelto. Nos abrazamos con la familiaridad de quienes comparten recuerdos, aunque en realidad nunca habíamos sido amigas cercanas. Acabo de reincorporarme, expliqué. Tuve que tomarme un tiempo. Lucía no preguntó los detalles, y se lo agradecí. En lugar de eso, me invitó a unirme a su grupo de estudio. Nos reunimos los miércoles en la biblioteca, y a veces los viernes en una cafetería de Moncloa. Te vendrá bien para ponerte al día. Era un gesto pequeño, pero significativo. Un puente hacia una normalidad que creía haber perdido para siempre. Febrero pasó en una vorágine de trabajo, estudio y adaptación a mi nueva rutina. Los días comenzaban temprano y terminaban tarde. Cuando no estaba en la cafetería o en clase, estaba traduciendo pequeños textos para clientes online o estudiando en mi habitación de la pensión, con la mesa cubierta de apuntes y tazas de café a medio terminar. Era una vida agotadora, pero tenía una extraña satisfacción en ella. Cada euro que ganaba, cada examen que aprobaba, cada pequeña victoria diaria, era una prueba de que podía hacerlo, de que no necesitaba volver atrás. A finales de febrero, firmé el contrato de alquiler para un pequeño estudio en Tetuán. Era un bajo interior, con una ventana que daba a un patio sombrío, pero era mío. Las paredes eran finas y el grifo goteaba, pero cuando recibí las llaves y cerré la puerta tras de mí, sentí una oleada de orgullo tan intensa que me dejó sin aliento. Las primeras semanas en el estudio fueron como un ritual de iniciación a la vida adulta. Descubrí que no sabía nada sobre cómo desatascar un fregadero, que las facturas llegaban con una regularidad despiadada, y que mis habilidades culinarias se limitaban a poco más que pasta y tortilla. Pero también descubrí la alegría de elegir cada detalle, por pequeño que fuera. Compré una planta para el alféizar de la ventana, colgué una reproducción del Guernica, que encontré en un mercadillo de Usera, y gradualmente, fui llenando el espacio con pequeños tesoros, una lámpara de segunda mano, un juego de tazas de colores, un cojín bordado que me regaló Elena. Cada mueble, cada plato, cada toalla que compraba se sentía como una pequeña victoria. Estaba creando un hogar, ladrillo a ladrillo, construido no sobre la aprobación ajena sino sobre el respeto propio. Mateo venía a visitarme algunos fines de semana. Le contaba a nuestra madre que iba a dormir a casa de un amigo del colegio, y en lugar de eso, pasaba la noche conmigo. Le preparaba su cena favorita, macarrones con tomate, lo único que sabía cocinar decentemente, y veíamos películas hasta tarde, como hacíamos antes.
Me gusta tu casa, me dijo una noche, mientras se quedaba dormido en el sofá cama que había comprado específicamente pensando en sus visitas. Es pequeña, pero no sé, es como tú. Sus palabras me emocionaron más de lo que podía expresar. Mi pequeño apartamento era como yo, modesto pero digno, todavía un trabajo en progreso, pero con potencial. Un espacio propio donde podía ser yo misma sin disculpas ni explicaciones. Marzo trajo consigo los primeros días de calor y un inesperado ascenso en la cafetería. Javier me llamó a su oficina una tarde, después de mi turno. Ana, estoy pensando en abrir un segundo local en Malasaña, me dijo, limpiando sus gafas con un pañuelo gastado. Necesito a alguien de confianza que pueda supervisarlo. Alguien que conozca el negocio y sea responsable. He pensado en ti. Me quedé sin palabras por un momento. Pero, solo llevo aquí 1 año. Hay gente con más experiencia. Experiencia no es lo mismo que talento, respondió, con esa sonrisa suya que le arrugaba toda la cara. Además, te he visto trabajar. Sé cómo tratas a los clientes, cómo manejas la presión. Eres joven, pero tienes madera. El nuevo puesto venía con un aumento de sueldo que aliviaba considerablemente la presión económica. No era una fortuna, pero significaba que podría reducir mis horas de trabajo freelance y concentrarme más en mis estudios. Quizá incluso ahorrar un poco. A mediados de marzo, recibí una llamada inesperada. Era mi profesor de traducción jurídica. Señorita Vega, tengo una propuesta para usted, dijo con su característico tono formal. Una editorial pequeña está buscando becarios para traducir textos legales del inglés al español. Les he recomendado a varios estudiantes, y usted está entre ellos. La beca era modesta pero ofrecía experiencia real en el campo que me interesaba. Acepté sin dudarlo, aunque significaba añadir más horas a mi ya sobrecargada agenda. Y así, cuando abril llegó con sus lluvias primaverales, mi vida había adquirido un ritmo propio. Me levantaba al amanecer, estudiaba antes de ir a trabajar, supervisaba el nuevo local de la cafetería, asistía a clases por la tarde, y traducía textos por la noche. Los fines de semana alternaba entre estudiar para exámenes y pasar tiempo con Mateo o con los nuevos amigos que había hecho en la universidad. Era una vida ocupada, a veces agotadora, pero nunca vacía. Y lo más importante, era una vida que yo había construido con mis propias manos, sin esperar la aprobación o el permiso de nadie. Y entonces, justo cuando empezaba a sentirme cómoda en esta nueva normalidad, justo cuando el dolor de lo que había dejado atrás comenzaba a convertirse en un eco distante en lugar de una herida abierta, un mensaje apareció en mi teléfono. Era de mi padre, un hombre que no había visto en lo que parecía una eternidad. Podemos hablar, decía el mensaje, simple y cargado de todas las cosas que no decía. Mis manos temblaron mientras miraba la pantalla. Una parte de mí quería borrarlo, eliminar su existencia como él había eliminado la mía al marcharse sin mirar atrás 3 años atrás. Pero otra parte, la que todavía recordaba los raros momentos en que me había sonreído con orgullo, dudaba. No respondí de inmediato. Dejé que el mensaje flotara allí, en una especie de limbo digital, mientras continuaba con mi rutina. Fui a trabajar, asistí a mis clases, traduje documentos hasta bien entrada la noche. Pero el mensaje estaba siempre presente, como una piedra en el zapato que no puedes ignorar por mucho que lo intentes. 3 días después, finalmente respondí, ¿cuándo y dónde? Acordamos vernos en una pequeña cafetería en La Latina, un terreno neutral que no pertenecía a la historia de ninguno de los dos. Durante todo el trayecto en metro, ensayé mentalmente lo que diría. No lloraría. No suplicaría. Escucharía, pero no permitiría que me derribara de nuevo. El día era inusualmente cálido para abril. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido azul que nunca había visto, y recogí mi pelo en un moño suelto. No era vanidad, era armadura. Quería que me viera fuerte, independiente, no como la niña asustada y confundida que dejó atrás. Llegué 10 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa en el rincón, de espaldas a la pared. Siempre había sido una manía mía, no me gustaba sentarme de espaldas a las puertas. Por la ventana, veía a la gente pasar, turistas consultando mapas, madres empujando carritos, oficinistas con prisa. Vidas normales,
vidas estables. Me pregunté si alguna vez tendría eso de nuevo. Y entonces lo vi entrar. Se veía más pequeño, más viejo. Su pelo, antes negro como el mío, estaba ahora salpicado de gris en las sienes. Llevaba una chaqueta gastada y un sombrero que no recordaba. Nuestros ojos se encontraron y por un segundo, algo crudo y casi tierno pasó entre nosotros. Se sentó frente a mí, agarrando una gorra de béisbol gastada entre sus manos. Ana, dijo, y su voz sonaba exactamente como la recordaba, grave, con ese ligero acento andaluz que nunca perdió a pesar de décadas en Madrid. Gracias por venir. ¿Qué quieres, papá? Mi voz sonó más fría de lo que pretendía, pero no me disculpé. Pidió un café con leche y yo un té verde. Mientras esperábamos las bebidas, un silencio incómodo se instaló entre nosotros, denso como la niebla matinal de invierno. Me enteré de lo que pasó, dijo finalmente. Con tu madre, que te fuiste de casa. ¿Cómo te enteraste?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mateo me llamó. Estaba preocupado por ti. Sentí una punzada de traición, seguida inmediatamente por remordimiento. No podía culpar a Mateo. Solo tenía 11 años, y estaba atrapado en medio de un campo de batalla que no había elegido. Estoy bien, y dije, enderezando los hombros. Tengo un apartamento, un trabajo, estoy volviendo a estudiar. Asintió, y vi algo en sus ojos que podría haber sido orgullo, o quizás solo alivio de que no tuviera que preocuparse por mí. Siempre fuiste fuerte, Ana. Como tu abuela. La mención de la abuela Carmen me desarmó momentáneamente. Había muerto cuando yo tenía 15 años, y su pérdida había sido como perder un ancla en medio de una tormenta. Ella había sido la única que intentó mantener a la familia unida cuando todo comenzó a desmoronarse. ¿Por qué estamos aquí, papá?, pregunté, volviendo al presente. ¿Qué quieres de mí después de 3 años de silencio? Suspiró profundamente, un sonido cargado de arrepentimiento. Lo siento, dijo, con voz áspera. No sabía que ella llegaría tan lejos. Lo miré fijamente, sintiendo como la rabia, enterrada bajo capas de indiferencia forzada, comenzaba a bullir. ¿Qué esperabas que pasara? Te fuiste sin decir adiós. Ni una llamada, ni un mensaje. Desapareciste con esa mujer y nos dejaste a mamá, a Mateo y a mí para recoger los pedazos. Lo sé, y no hay excusa para eso, admitió, mirando su café como si contuviera respuestas. Fui un cobarde. Era más fácil irme que quedarme y enfrentar el desastre que había creado. Por un momento, me pregunté qué habría pasado si se hubiera quedado. ¿Habría sido diferente? ¿O simplemente habríamos tenido años de gritos y puertas cerradas de golpe en lugar de este silencio helado? ¿Y Mateo?, pregunté. ¿También desapareciste de su vida? Una sombra cruzó su rostro. No exactamente. Lo veo una vez al mes. Tu madre estableció condiciones. Una de ellas era que no te mencionara a ti. Eso explicaba por qué Mateo nunca había mencionado ver a nuestro padre durante nuestros encuentros furtivos. Otra pequeña traición, otro secreto familiar. Me pregunté cuántos más habría. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿De repente has recordado que tienes una hija y esperas que todo esté bien? No, dijo, y había una sinceridad en su voz que no esperaba. No espero que me perdones, Ana. Solo quería verte, saber que estás bien. Y decirte que lo siento. Por todo. Hablamos durante horas. Me contó sobre su vida ahora, en un pequeño pueblo cerca de Toledo, donde trabajaba como profesor de instituto. Su relación con la mujer por la que dejó a mi madre había terminado hace más de 1 año. Vivía solo, en un apartamento sobre una panadería. Me habló de arrepentimientos, de errores que no podía deshacer. Me dijo que me extrañaba, que la casa se sentía vacía sin mí allí. Me preguntó si volvería, si podríamos intentar reconstruir algo. No fue culpa tuya, Ana, dijo en un momento dado. Lo que pasó entre tu madre y yo no tuvo nada que ver contigo. ¿Y cómo te trató después? Eso es imperdonable. Dijo que me parecía demasiado a ti, comenté, sorprendiéndome a mí misma por compartir esto.
Asintió con tristeza. Siempre lo has hecho. Tienes mis ojos, mi terquedad. Pero también tienes algo que yo nunca tuve, valentía para hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Cuando finalmente salimos de la cafetería, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo las calles de Madrid de un dorado cálido. Nos detuvimos en la acera, incómodos de nuevo, como si no supiéramos cómo terminar este extraño reencuentro. ¿Puedo abrazarte?, preguntó, con una vulnerabilidad que nunca había visto en él. Asentí, y por un momento, mientras sus brazos me rodeaban torpemente, me permití recordar cómo era ser su hija, ser parte de una familia. El familiar olor a tabaco y colonia barata trajo consigo una avalancha de recuerdos, tardes en el parque, cuentos antes de dormir, manos fuertes sosteniendo las mías mientras aprendía a montar en bicicleta. Te quiero, Ana, murmuró contra mi pelo. Siempre te he querido, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Me separé, secándome discretamente una lágrima. Yo también te quiero, papá. Pero eso no cambia lo que pasó. Lo sé, dijo, metiéndose las manos en los bolsillos. Pero podríamos intentar tener algún tipo de relación. Llamadas de vez en cuando, quizás comidas como esta. En el metro de vuelta a casa, reflexioné sobre su propuesta. ¿Era posible perdonar sin olvidar? ¿Podía dejar entrar a mi padre en mi vida sin permitir que el dolor del pasado me definiera de nuevo? No tenía respuestas claras, solo la certeza de que cualquier decisión que tomara ahora sería mía, no dictada por el miedo o la desesperación, sino por lo que yo consideraba mejor para mi futuro. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi pequeño estudio, mi teléfono vibró con un mensaje. Era mi padre, gracias por hoy. Estoy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. No lágrimas de rabia o tristeza, sino de liberación. Como si un nudo que había estado apretando mi corazón durante años finalmente comenzara a aflojarse. Mayo llegó con una explosión de color y posibilidades. Madrid se transformaba, como siempre lo hacía en primavera, con terrazas llenas y parques rebosantes de vida. Mi vida también parecía estar floreciendo. Las clases iban bien, el nuevo local de la cafetería estaba empezando a ganar clientes regulares, y mis trabajos de traducción me proporcionaban no solo dinero extra sino también la experiencia que tanto necesitaba. Desde nuestro encuentro, mi padre y yo habíamos establecido una rutina cautelosa. Nos mensajeábamos cada pocos días, cosas sencillas al principio, como estaba el tiempo, qué tal el trabajo, pequeñas victorias cotidianas. A veces me enviaba fotos de Toledo, de amaneceres sobre tejados antiguos o de gatos callejeros que había hecho amigos. Yo le enviaba imágenes de mis plantas creciendo en el alféizar, de cafés elaborados con arte latte, de libros que estaba leyendo. Una tarde, mientras disfrutaba de un raro momento de descanso en una terraza de Malasaña, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. Ana. Soy yo, tu madre. Su voz me paralizó. Sonaba diferente a como la recordaba, más suave, casi vacilante. Nada que ver con el tono cortante que había usado la última vez que hablamos. ¿Cómo has conseguido mi número?, pregunté, consciente de que sonaba hostil pero incapaz de evitarlo. Mateo me lo dio, respondió. Antes de que te enfades con él, fue idea mía. Prácticamente le supliqué. Me quedé en silencio, tratando de asimilar el hecho de que mi madre, la mujer que me había dicho que buscara un lugar donde realmente me quisieran, ahora me estaba llamando. ¿Qué quieres?, pregunté finalmente. Hubo una pausa, un suspiro al otro lado de la línea. Quería saber cómo estás. Mateo dice que tienes un apartamento propio ahora, que estás trabajando y volviendo a estudiar. Estoy bien, respondí, sin elaborar. Una parte de mí quería contarle todo, desde los días difíciles durmiendo en sofás ajenos hasta la alegría de recibir mi primera nómina como encargada. Pero otra parte, la que todavía sentía el dolor de su rechazo, se mantuvo cautelosa. Me alegro, dijo, y sonaba sincera. Ana, me gustaría verte. Si quieres, claro. Podríamos tomar un café, o dar un paseo por el Retiro como hacíamos antes, ¿recuerdas? Lo recordaba. Domingos perezosos paseando junto al estanque, comprando castañas asadas en invierno o helados en verano.
Antes de que todo se rompiera, antes de que las sonrisas se convirtieran en silencios tensos. No sé si estoy lista para eso, admití. Lo entiendo, respondió, y de nuevo me sorprendió su tono. Esperaba enfado, impaciencia, pero solo había una triste aceptación. Cuando quieras, si quieres, estaré aquí. Después de colgar, me quedé mirando mi café, ahora frío. ¿Era posible? Mi madre, la misma que había arrojado mis pertenencias por las escaleras, ahora quería reconciliarse. ¿Y qué significaba eso para mí, para la vida independiente que había construido? Esa noche llamé a mi padre. Necesitaba entender qué estaba pasando. Ha estado en terapia, me explicó. Desde que te fuiste. Creo que finalmente se dio cuenta de cuánto te había lastimado, y de que podría perderte para siempre si no cambiaba. ¿Te ha contactado a ti también?, pregunté, sorprendida por esta revelación. Sí, hace unas semanas. Fue extraño. Después de años de no hablar más que para discutir sobre Mateo, de repente quería hacer las paces. Durante las siguientes semanas, reflexioné sobre ambas conversaciones. Mi madre siguió enviándome mensajes ocasionales, nunca presionando para vernos, solo pequeños recordatorios de que estaba ahí. Hoy vi esa película que tanto te gustaba en televisión, o las azaleas del balcón han florecido, siempre fueron tus favoritas. Una parte de mí quería ceder, quería creer en esta nueva versión de mi madre. Pero el recuerdo de su crueldad seguía fresco, como una herida mal curada que todavía duele cuando la presionas. Mientras tanto, mi vida continuaba. Con el final del semestre acercándose, pasaba cada vez más tiempo en la biblioteca universitaria, preparándome para los exámenes finales. Fue allí donde conocí a Sofía, una estudiante de intercambio mexicana que estaba haciendo un máster en literatura comparada. Nos hicimos amigas casi por accidente. Compartíamos mesa en la biblioteca, y un día, cuando se me cayó un montón de papeles al suelo, ella me ayudó a recogerlos. Descubrimos que ambas éramos adictas al café y amantes de García Márquez. Pronto, nuestros estudios en la biblioteca se convirtieron en cafés después de clase, y luego en cenas en mi pequeño estudio o en su residencia universitaria. Sofía se convirtió en mi confidente, la persona a quien podía contarle todo sin miedo a ser juzgada. Le hablé de mi madre, de mi padre, de cómo había terminado viviendo sola a los 18 años. Mi familia también está rota, me confesó una noche, mientras compartíamos una botella de vino barato en mi sofá. Mi padre tiene otra familia en Monterrey, una que empezó antes de que yo naciera. Mi madre lo sabía pero fingía que no. Crecí en una casa llena de mentiras. Había algo reconfortante en compartir nuestras historias rotas, en saber que no estaba sola en mi experiencia de familia disfuncional. A mediados de junio, Mateo cumplió 12 años. Me invitó a su fiesta, una pequeña celebración en casa con algunos amigos del colegio y familia cercana. Sería la primera vez que volvería a poner un pie en ese piso de Chamberí desde que me fui. No tienes que ir si no quieres, me dijo mi padre cuando se lo conté. Habíamos empezado a vernos para comer cada par de semanas, construyendo lentamente una nueva forma de relación. Es el cumpleaños de Mateo, respondí. No puedo fallarle. El día de la fiesta, me presenté con un regalo, un videojuego que llevaba meses pidiendo, y el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Mi madre abrió la puerta, y por un momento, simplemente nos miramos. Había envejecido, o quizás solo lo notaba ahora porque llevaba meses sin verla. Tenía más canas, más arrugas alrededor de los ojos. Ana, y dijo, con una sonrisa tímida. Me alegra mucho que hayas venido. La fiesta transcurrió en una extraña normalidad. Los amigos de Mateo jugaban en su habitación, los adultos, algunos tíos, un par de vecinos, conversaban en el salón. Me mantuve mayormente cerca de Mateo, agradecida por su presencia que me servía de escudo. Fue cuando todos se habían ido y solo quedábamos nosotros tres, Mateo, mi madre y yo, que finalmente hablamos. Te he echado mucho de menos, dijo mi madre, mientras recogíamos los restos de la fiesta. Mateo se había ido a su habitación a probar su nuevo videojuego, dejándonos solas por primera vez. Yo también os he echado de menos, admití, sorprendiéndome a mí misma con mi honestidad. A veces. Lo que hice, lo que dije. No hay excusa, Ana.
Estaba tan perdida en mi propio dolor que no podía ver el tuyo. Te culpé por algo que nunca fue tu culpa. Me dijiste que era solo una invitada, recordé, sintiendo como el dolor resurgía. Que buscara un lugar donde realmente me quisieran. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Y has encontrado ese lugar, ¿verdad? Has construido tu propia vida, sin nuestra ayuda. Asentí, pensando en mi estudio, en mi trabajo, en mis amigos. En la persona en la que me había convertido. Estoy orgullosa de ti, continuó. Aunque no tengo derecho a estarlo. Y entenderé si no quieres que vuelva a formar parte de tu vida. Solo quería que supieras que te quiero, que siempre te he querido, incluso cuando estaba demasiado rota para demostrarlo. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, sintiendo el peso de sus palabras. Comprendí entonces que el perdón no era algo que debía a nadie, era algo que podía dar si elegía, para mi propia paz. Pero volver a esa casa, a esa vida anterior, esa era una puerta que ya había cerrado. Te perdono, dije en voz baja. Pero no voy a volver. Asintió, comprendiendo. ¿Podríamos intentar conocernos de nuevo? Como personas, no solo como madre e hija. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi pequeño apartamento, me sentí más ligera de lo que había estado en años. Había perdonado a mi madre, no porque ella lo mereciera, sino porque yo necesitaba liberarme de ese peso. Me había dado cuenta de que la familia no era solo la que te tocaba por nacimiento, también era la que elegías crear a tu alrededor. Mi familia ahora incluía a Elena, que me había acogido cuando no tenía a dónde ir, a Javier, que había confiado en mí cuando más lo necesitaba, a Sofía, que entendía mis heridas porque tenía las suyas propias, y sí. También incluía a mi padre y a mi madre, pero en términos que yo había establecido. Ya no era una invitada en la vida de nadie. Era la propietaria de mi propio destino, la arquitecta de mi propio hogar. Un hogar que no estaba hecho de ladrillos y mortero, sino de relaciones elegidas y cultivadas con cuidado. Y mientras abría la puerta de mi estudio, saludando a mis plantas en el alféizar y dejando mis llaves en el cuenco de cerámica que había comprado en un mercadillo, sonreí. Esta era mi vida ahora. Imperfecta, desafiante, a veces solitaria, pero indudablemente mía.